Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, soy Federico Lonese, soy jefe de trabajo práctico en la Cátedra de Derecho Comercial y Societario en la Universidad de Mendoza. Y hoy vamos a analizar la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Vamos a ver los aspectos más importantes y los capítulos que tiene esta ley, para después centrarnos específicamente en el vehículo jurídico por excelencia que tenemos hoy en la República Argentina, que son las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. La ley de apoyo al capital emprendedor es muy importante para poder entender el espíritu que tiene la ley y cuál fue el bache en realidad que vino a cubrir. eh, es muy importante que podamos entender un poco este cuadro que les voy a poner yo acá. Si uno ve un poco estas etapas y estos estadios, son los que tiende a tener una startup, es decir, una empresa tecnológica, que son disruptivas, que tienen alto potencial de crecimiento y no tienen, fíjense, el mismo crecimiento que una empresa tradicional, en la cual uno va paulatinamente creciendo. En las startups, por lo general, hay un estadio en el cual se le llama el Valle de la Muerte, que por lo general tiende a ser de unos de 5 a 7 años aproximadamente. Y después cuando esta aplicación, cuando este emprendimiento tecnológico crece y sale al mercado, es tan escalable y es tan amplio el mercado al que pueden acudir que el crecimiento es exponencial. Por eso se dice que el crecimiento de una startup es muy parecido al palo de hockey, porque fíjense cómo hace esa curva y después pega un salto muy grande. Esto es muy importante para que nosotros comprendamos esto, porque fíjense, si uno ve en, en el cuadro, en base a la tasa de mortalidad, el, el financiamiento mayoritario y la situación actual en la Argentina, vemos que hay ciertos estadios donde realmente no teníamos ninguna herramienta jurídica que pudiera hacer foco en esos lugares. Fíjense, la tasa de mortalidad en la etapa de idea, o en la parte cuando uno empieza a validar la idea y surgen los primeros MVP, eh, es muy alta la tasa de mortalidad en estos primeros estadios, después alta y va decreciendo la misma. Pero en cuanto al financiamiento, eh, tanto en la etapa de idea como innovación o con los primeros clientes, en Argentina teníamos las incubadoras de empresas, las incubadoras públicas, incubadoras privadas, es decir, teníamos institutos o, o empresas que ayudaban a los emprendimientos en ese primer estadio, es decir, a tratar de validar la idea, a tratar de salir al mercado con esos primeros pasos. Pero ya cuando teníamos un pequeño producto y necesitábamos ir al mercado y expandirnos, realmente no teníamos ninguna herramienta jurídica que se acomode o que se amolde al negocio, como tampoco teníamos la posibilidad de recibir inversión. ¿Ah? Sabemos que las líneas de crédito son muy pocas, piden un montón de garantías, con lo cual acá estamos hablando que lo más importante son el intangible de esta empresa, que puede ser la marca, la propiedad intelectual, el software, con lo cual es muy difícil que un banco garantice eh, estos intangibles para poder brindarles un crédito. Entonces, vemos que en esta etapa de crecimiento inicial y de expansión, que era tan importante, no teníamos nada, es decir, sería esto que está pintado verde, no tendríamos nada en Argentina que los acompañe. Fíjense que es casi inexistente, como lo podemos ver ahí. Pero ya si crecíamos, sí, tenemos la bolsa de valores, fusión, adquisiciones, sí, ya los bancos, ya sí te dan la posibilidad de crecer. Pero ese estadio que era tan importante y donde se debía hacer foco para que la pyme pueda crecer, no había nada. Por eso que es tan valorable el bache que viene a cubrir la ley de emprendedores, como vamos a ver ahora. Fíjense en este slide cómo el financiamiento en los emprendimientos para que podamos entender la lógica de la startup. Siempre hablando de la etapa del Valle de la Muerte, el punto de equilibrio en unos 5 o 7 años aproximadamente y después el crecimiento. Siempre la primera parte, la primera forma de financiar un emprendimiento eh, tiende a ser el Friends, Family and Full, es decir, los amigos, la familia que nos prestan los primeros pesos para poder desarrollar la idea y poder eh, llegar a un MVP. Programas del gobierno, es decir, tienden a haber a veces algunos subsidios, algunos aportes no reembolsables o algunos créditos blandos para estos emprendimientos. Tenemos los inversores ángeles, es decir, aquellas personas que a veces tienden a ser empresarios, que ponen pequeñas sumas de dinero. eh, Hablamos de pequeñas sumas de dinero porque
por lo general las grandes sumas las empiezan a poner la aceleradora y después los fondos de capital emprendedor. Pero bueno, hablando de tickets de menos de $20.000, entrarían los inversores ángeles. Después tenemos las aceleradoras, que hasta antes de la ley de apoyo al capital emprendedor no teníamos casi ninguna local, eran extranjeras. Hoy tenemos 3 aceleradoras locales, digamos, que están trabajando actualmente metiendo dinero en emprendimiento. Eso es lo que hace una aceleradora, es decir, le brinda acompañamiento, le brinda mentorías y también le invierte a estas startups, por lo general a cambio de equity, es decir, a cambio de acciones, o también a veces lo hace con notas convertibles o con SAFE, es decir, metodologías en la cual se ingresa dinero, pero a cambio de convertir ese préstamo en acciones, pero no se hace inmediatamente la adquisición de las acciones. Tener unas plataformas de financiamiento colectivo, que vamos a ver la importancia que tienen ellas en este camino de inversión. Y ya cuando en las etapas de crecimiento, en estadios más grandes, tenemos los fondos de capital emprendedor, en lo cual ya ponen tickets por encima de los $50.000, dependiendo de las series, hasta llegar a la oferta pública. Siempre hablamos de capital emprendedor cuando se incorpora dinero en emprendimientos que no hacen oferta pública de sus acciones. Siempre estaríamos hablando dentro de ese estadio de emprendimientos. Fíjense en este otro slide cómo pudimos marcar un poco la diferencia de lo que pasa con la pyme tradicional a las empresas disruptivas, las empresas tecnológicas. El capital inicial pueden ser los mismos, pero fíjense cómo en las empresas dinámicas, estas empresas tecnológicas innovadoras dinámicas, se busca un capital privado, como decíamos recién, con crecimiento exponencial, busca mercados globales, alto grado de innovación y alta generación de empleo. En cambio, en la pyme, por lo general, el financiamiento no viene por capital privado, sino por deuda, por toma de deuda. Es el esquema tradicional de pyme, donde el crecimiento es gradual, busca mercados locales o regionales, la innovación tiende a ser baja y la generación de empleo tiende a ser media porque el crecimiento es mucho más lento que en una startup. Ahí vemos el porqué de lo que estábamos hablando recién y el porqué de la importancia que tiene la ley de apoyo al capital emprendedor, o también conocida en Argentina como ley de emprendedores. Fue por eso que hasta antes del 2017 no teníamos nada ningún vehículo jurídico local, es decir, teníamos que adoptar y traer vehículos jurídicos extranjeros para poder acomodarse un poco a la lógica que tenían las startups. Por eso fue tan importante la ley de apoyo al capital emprendedor, o ley de emprendedores 27349, que vino a incorporar un montón de estas cuestiones. Y fíjense por qué se llama ley de apoyo al capital emprendedor, porque la mayoría de los artículos tiende a promover el capital emprendedor, tiende a promover que haya inversión en las startups, que haya inversión en estas empresas tecnológicas. Si bien obviamente los societaristas la denominamos a veces la ley SAS, generalmente se la conoce como la ley de emprendedores, nombrar la ACE de esta forma es porque cuando vemos en realidad todos los capítulos que la gran mayoría hace foco en el capital emprendedor, entendemos un poco la lógica y el espíritu que tuvo el legislador al momento de sancionar esta ley. Fíjense cómo está dividida la ley 27349. Título 1, apoyo al capital emprendedor, y va a establecer aspectos generales en relación al capital emprendedor, qué denomina como emprendedor, qué se entiende por inversor. El título 2 habla del sistema de financiamiento colectivo, es decir, los también conocidos como crowdfunding a nivel internacional. Título 3, las SAS, que vamos a tocar un poquito ahora, pero nos vamos a detener específicamente en el próximo video en lo que es la SAS. Gran vehículo jurídico por excelencia y que se ha consolidado en el país como el vehículo jurídico que permite formalizar a cualquier tipo de emprendimiento y que la verdad que vino a cubrir grandes baches que teníamos en el derecho societario y que realmente estábamos tan ansiosos por tenerlo. El título 4 habla de otras disposiciones donde específicamente regula el fondo semilla,
Y después el título quinto, disposiciones generales en torno a la ley. Fíjense, eh, en cuanto a los sujetos que regula la ley, tenemos los emprendedores y los inversores. En cuanto a los emprendedores, nos define qué es el emprendimiento por la ley, que dice que es cualquier actividad con o sin fines de lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o cuya fecha de constitución no exceda los 7 años. ¿Por qué se puso los 7 años? Porque era en la etapa, como decíamos recién, del Valle de la Muerte, de los 5 a los 7 años, por eso que se estableció un corte dentro de 7 años para entenderlo como emprendimiento. Si ya tiene más de 7 años y sigue funcionando y continúa vendiendo, deja de ser un emprendimiento y realmente ya pasa a ser, se puede tratar como empresa, como pyme. ¿Ah? Sin perjuicio que para tema impositivo, la FIP, eh, uno puede entrar dentro de la categoría pyme como emprendedor. ¿Ah? Después define lo que es el emprendimiento dinámico, para aquella actividad productiva con fines de lucro, cuyos emprendedores originales conserven el control político de la persona jurídica, entendido este como los votos necesarios para formar la voluntad social, elegir la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto a su gestión. La calidad de emprendimiento se perderá en caso de que deje de cumplir los requisitos mencionados. ¿Ah? Cuando hablamos de emprendimiento dinámico, realmente la ley quiso hacer referencia a estos emprendimientos tecnológicos que crecían. Fue una lógica que siguió el Ministerio de Producción, siguiendo algunos autores que dividen en emprendimientos dinámicos y estáticos. Eh, Básicamente por eso que se toma esa definición en la ley. ¿No? Y emprendedores es aquella persona humana que dé inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina o desarrollen y lleven a cabo un emprendimiento en los términos de esta ley. Bien, ¿y qué otros sujetos regula la ley? Como decíamos recién, los inversores. ¿Quiénes son los inversores? Fíjense, la ley define a instituciones de capital emprendedor como aquellas personas jurídicas públicas, privadas o mixtas, o fondos comunes de inversión o fideicomisos, público, privado o mixto, que hubiesen sido constituidos en el país y que tenga como único objeto aportar recursos propios o de terceros a un conjunto de emprendimientos. Esas son las instituciones de capital emprendedor. ¿Ah? ¿Quiénes son los inversores de capital emprendedor? Las personas jurídicas, los fondos comunes de inversión o fideicomiso, públicos, privados mixtos, que inviertan recursos propios o de terceros en instituciones de capital emprendedor. La persona humana que realice aportes propios a instituciones de capital emprendedor. O la persona humana que en forma directa realice aportes propios a emprendimientos, que son los también conocidos como inversores ángeles. Es decir, la institución de capital emprendedor puede ser que sea que invierta fondos propios o de terceros en emprendimientos, y el inversor pues una persona que sea persona jurídica o persona física, humana, digamos, que mete recursos en la ICE para que la ICE los destine al emprendimiento o directamente que él mismo invierte en la startup, sería el inversor ángel directo. ¿Ah? Y tenemos el registro de instituciones de capital emprendedor, que es un registro que es el RICE, que está ante la órbita del Ministerio de Producción de Nación, en el cual estas instituciones de capital emprendedor y estos inversores de capital emprendedor deben inscribirse en este RICE para obtener ciertos beneficios fiscales que introduce la ley que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son estos beneficios fiscales que van a tener estas instituciones de capital emprendedor? Fíjense, aquellos aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del impuesto a las ganancias en un 75% de totales aportes y hasta el límite del 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir el excedente en los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquel en el que se hubiesen efectuado los aportes. A ver, para que lo entendamos, esto no es tan importante porque ha tenido algunas modificaciones en realidad ahora. Fue muy importante en realidad en su momento cuando apenas salió la ley porque se buscaba incentivar que haya más inversión en capital emprendedor. Pero bueno, con ciertas modificaciones que ha tenido el RICE, la verdad la dificultad en la que han tenido algunos inversores en inscribirse en el RICE para después obtener este beneficio impositivo, verdaderamente no ha tenido el alcance que se esperó con la ley. Pero por suerte, digamos, esta zanahoria no fue tal, sino que en realidad la zanahoria real que tienen los inversores es que si yo invierto en una startup y esa crece, mi inversión crece abismalmente, con lo cual el beneficio impositivo tiende a ser
un grano de arena en realidad en comparación con lo que yo voy a ganar si ese emprendimiento crece. Básicamente repercute más o menos entre un 20 y un 24% sobre el impuesto que va a pagar la persona, eh, porque no es un crédito fiscal, sino que es un ítem más que yo voy a deducir al impuesto que voy a pagar. Pero, como dije recién, siempre voy a poder aplicar este beneficio si yo estoy inscripto en el RIS. ¿Ah? Bien, habiendo analizado el título 1, fíjense que define lo que son los sujetos en realidad que regula la ley, que es el emprendedor, emprendimiento y el inversor. Vamos al título 2, que viene a regular el crowdfunding, es decir, el sistema de financiamiento colectivo. Es algo que es muy importante entender que la ley vino a regular el crowdfunding equity, es decir, el crowdfunding a cambio de acciones, porque ya existían en nuestro país otros tipos de financiamiento colectivo, como pueden ser los que eran de donaciones o de recompensas, y teníamos sistema de financiamiento colectivo en Argentina en el cual uno, si quería apoyar, no sé, un ejemplo amplio, los inundados de alguna provincia, se podía meter en una plataforma de este tipo, dar donaciones y cuando se cerraba esa campaña, se bajaba la donación a aquellas personas necesitadas. Eso existía en Argentina, no necesitábamos una ley especial. También el caso del crowdfunding reward, digamos, el que era la recompensa, pero el que no teníamos regulado era el a cambio de acciones, el que yo daba dinero a cambio de acciones. Y si no estaba regulado en nuestro país hasta que lo reguló la ley de apoyo al capital emprendedor. ¿Qué son estas plataformas de financiamiento colectivo? Son herramientas online de financiamiento alternativa mediante la cual la plataforma de financiamiento colectivo pone en contacto proyectos en búsqueda de financiamiento con inversores que buscan proveer ese capital a cambio de un retorno en términos financieros. El objetivo principal es fomentar el financiamiento de la industria de capital emprendedor a través del mercado de capitales. Y algo que es muy importante que vino a establecer la ley es que estableció como órgano de contralor de estas plataformas la Comisión Nacional de Valores, la CNV. ¿Mm? Fíjense, estas plataformas de financiamiento colectivo están autorizadas, autoriza, digamos, la oferta o venta online de esta plataforma de financiamiento. ¿De qué cosas? De acciones o préstamos convertibles en acciones de una SA o de una SAS o la participación de un fideicomiso. Pero no van a poder estar reguladas dentro de este capítulo de la ley y no se inmiscuyen estas plataformas de financiamiento colectivo a las que son con fines benéficos, a las que son de donaciones y recompensa, a aquella plataforma que tiende a la venta directa de bienes o servicios, o los préstamos que no sean convertibles en acciones. Todos esos no van a estar regulados en este capítulo de la ley de apoyo al capital emprendedor. Fíjense acá les puse un ejemplo de una página de crowdfunding de Estados Unidos que se llama Crowdfunder, una página muy conocida para que vean más o menos cómo funciona. Una startup pone su emprendimiento, a qué se refiere. Por ejemplo, hay un estabilizador para la cámara que permite editar videos, establece cuál es el monto que quiere levantar, es decir, en este caso 3 millones de dólares, y cuánto es el monto que ya ha levantado, es decir, 9 millones de dólares, y sigue aceptando inversores. ¿Y quién es la aceleradora en este caso que la acompaña? Que es Y Combinator, que es una de las aceleradoras más importantes del mundo, lo cual yo sí veo que está, digamos, acompañada y ha sido invertida por Y Combinator o ha sido incubada y acelerada por esta aceleradora, me da cierta certeza, entonces hace que sea mucho más sencillo llegar al dinero que yo estoy buscando. Fíjense que las plataformas de financiamiento colectivo son muy buenas por dos motivos. Primero, porque permiten obviamente lograr financiamiento, permite llegar a un montón de personas, no un inversor que me ponga 3 millones, sino un montón de personas que ponen determinadas sumas de dinero a cambio de acciones. Y por sobre todo, permite validar mi idea. Porque si yo subo mi idea, subo mi emprendimiento para buscar financiamiento y no me compran ni una acción, ni un peso, eh, claramente es porque al mercado no le sirve esta idea, no le gusta o algo que hay que mutar, entonces me permite a mí también validar. Por eso son tan importantes este tipo de aplicaciones.
hoy, para que ustedes tengan en cuenta, una plataforma de financiamiento colectivo es ser socio en Argentina. eh, es la que está tramitando todos los permisos correspondientes en la CNB, y, y es la única, digamos, que se asemeja a este tipo de plataformas, eh, como la que aspiraba la ley. El hecho de que no haya más fue porque la CNB ha incorporado un montón de requisitos que, bueno, ha hecho difícil eh, que las plataformas que existían se adecúen o eh, puedan existir más, lamentablemente, porque hubiese sido buenísimo que tengamos un montón de plataformas de financiamiento colectivo, porque eso hubiese generado un montón de inversión y validar un montón de ideas en Argentina. Así que bueno, esperemos que en algún momento tengamos cada vez más y, y permita potenciar el ecosistema. Muy bien, ya habiendo analizado el título 1, que regulaba los sujetos de la ley, vimos lo que eran las plataformas de financiamiento colectivo. Nos vamos a entrar en realidad en el tema que más nos atañe, en realidad que más injerencia ha tenido en- en el ecosistema societario, digamos, que son las SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Es muy importante que no se equivoquen con esto: Sociedad por Acciones Simplificadas, no Sociedad Anónima Simplificada. Tiende a haber muchos errores con esto y no es lo mismo. Es un nuevo tipo societario, no es un subtipo de la SA. Tiende a haber muchos errores también con eso, que muchos creen que la SAS es como para la pequeña empresa, pero no tiene la misma importancia que una SA, que está por debajo de la SA, y eso no es cierto. Es un tipo como es la SA, como es la SRL, como son las sociedades colectivas. Es un nuevo tipo societario, nada más que no está regulado en la ley 19.550, de la ley General de Sociedades, sino que está regulado en la ley 27.349, pero eso no le quita importancia ni hace que esté por debajo del resto de las sociedades. ¿Ah? Es una sociedad que se divide su capital en acciones. Puede ser unipersonal, es decir, esto fue un cambio muy importante en la legislación argentina, porque les diría que casi que por primera vez tenemos la sociedad unipersonal. Si bien tenemos la sociedad anónima unipersonal, por los requisitos que tuvo en su momento, eh, hizo que hubiera muy pocas en nuestro país. Después eh, se fue disminuyendo la rigurosidad, como vamos a ver eh, en otras clases, pero eh, verdaderamente podríamos decir que es casi la primera sociedad unipersonal que podemos tener en Argentina. Viene a zanjar todo problema con el tema del capital social. Sabemos que en la doctrina em, está bastante dividida en cuanto a la importancia que tiene el capital social en las sociedades. Esto llevaba aparejado un montón de discusiones que se, que se llevaban a cabo también en el organismo de Contralor. Decían que hubiese un montón de trabas en cuanto a cuál era el capital mínimo que tenía que tener una sociedad. Eh, digamos que discrecionalmente el organismo de Contralor establecía un monto determinado que no surgía de la ley. eh, pero ¿qué hizo la ley de emprendedores? Evitó todo este tipo de discusiones. Dijo, zanjamos este problema, cortamos este problema, y estableció que el salario mínimo, perdón, el capital social mínimo que va a tener la SAS es de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, hoy estamos hablando de aproximadamente 40.000 pesos, eh, con lo cual evitó todo este tipo de problemas, y al asociarlo al salario va mutando con la actualización, con lo cual eh, no tenemos ningún inconveniente con esto. Sí hay algo que es muy importante, eh, que es el capital mínimo que podemos tener. De ahí para arriba no tiene ningún tipo de límites, al igual que en la cantidad de socios. No hay ningún tipo de límite en la cantidad de socios que puede tener esta SAS. En cuanto a la transferencia de acciones, ya vamos a ver en la clase que viene que establece puntualmente con la transferencia de acciones, porque viene a incorporar algo que es novedoso para el derecho societario argentino, que es que no solamente se puede limitar esta transferencia de acciones, sino también que se puede prohibir. Se establece que puedo prohibir la transferencia por 10 años y renovable por 10 años más. Esto es, pensemos en un emprendimiento en el cual tenemos el desarrollador, que era el alma mater tal vez de ese emprendimiento, o 2 o 3 founders, y si viene un inversor y pone plata y se me va el desarrollador o se me van los founders, se cae todo. Entonces yo puedo retenerlos y prohibirles que se vayan de la sociedad.
Eso es algo bastante importante, pero bueno, ya lo vamos a ver después. En cuanto al objeto social, también viene a eliminar la gran problemática que tenemos en cuanto al objeto social con el resto de los tipos societarios regulado en la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades habla de que el objeto social tiene que ser preciso y determinado. Acá, la Ley 27349 no habla de preciso y determinado, sino que dice que el objeto social tiene que ser, puede ser amplio y plural y no hace falta que haya conexidad entre el objeto, con lo cual esto lo hizo el legislador pensando en que eh, hay que acompañar al emprendedor, no tanto a la idea, y entiende que uno tiene un emprendimiento hoy, una idea hoy, y mañana puede mutar a otra idea y pasado a otra, y por qué no usar el mismo tipo eh, societario, por qué no usar el mismo vehículo jurídico que te está usando, no tienes que estar cambiando en cada dribbling que hago yo a mi emprendimiento. Entonces establece que yo puedo tener un objeto amplio y plural y, y eso está ok y, y difiere, digamos, de lo que pasa con la Ley General de Sociedades. En cuanto a los órganos, da mayor flexibilidad eh, y obviamente prioriza la voluntad de las partes por sobre todo en el armado de los órganos, que esta es la gran diferencia que tiene con el resto de los tipos societarios, que bueno, no me quiero meter mucho más de esto. Y bueno, obviamente también puede transformarse en una SA o una SRL, como también puede una SA o una SRL transformarse en una SAS. Por eso es que hablamos de que la SAS es un contrato social eh, a medida, es decir, un traje a medida para cada emprendimiento. ¿Por qué? Porque prioriza la voluntad de las partes y yo lo puedo amoldar a las necesidades de cada emprendimiento. Por eso es que un vehículo jurídico tan importante prioriza la voluntad de las partes y lo podemos acomodar a cada negocio y a cada emprendimiento. Algo que verdaderamente y lamentablemente no sucede con la SA o la SRL. Bien, como les dije, podríamos estar horas y horas hablando de las SAS, pero ya vamos a meternos un poquito más en la clase que viene. Y ya casi para ir cerrando el tema de la ley de apoyo al capital emprendedor, el título cuarto regula el fondo semilla. El fondo semilla es un crédito de honor. Se llama de honor, ¿por qué? Porque se devuelve el préstamo pero sin interés, por eso se le llama más que nada un préstamo de honor. El fondo semilla eh, era un crédito que existía en el ecosistema emprendedor, por lo general venía financiado por fondos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué dijo el legislador con la ley de apoyo al capital emprendedor? Dijo, mira, la verdad que necesitamos un crédito blando de esta forma para los primeros pasos del emprendimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos la curva en ese valle de la muerte en los primeros pasos? Necesitamos no solamente capital privado, sino también capital público, es decir, eh, fondos públicos que se incorporen a estos emprendimientos para dar esos primeros pasos. Y el fondo semilla verdaderamente es el crédito por excelencia para esto. Entonces, eh, dijo, esto es tan importante que no podemos depender de un organismo internacional que nos dé fondos para poder financiar emprendimientos. Entonces creó un fideicomiso, un fondo, en el cual se nutre de un dinero inicial y después se iban nutriendo del dinero que surgiera de la reinversión de las aceleradoras y de otros fondos, y que permitiera que siempre en nuestro país tengamos el fondo semilla para poder tener eh, capital privado eh, en los primeros estadios de los emprendimientos. Esa es un poco la idea. Fíjense, el objeto es capacitar y financiar a aquellos emprendedores que pretendan desarrollar un proyecto o potenciar uno ya existente con un grado de desarrollo incipiente. Son préstamos de honor de hasta 250.000 pesos. Por lo general tienden a ser devueltos en 20 cuotas trimestrales a 5 años. Fíjense que son créditos muy buenos. Bien, bueno, fíjense ya para ir terminando, cómo que el estado de situación en lo que es el financiamiento emprendedor después de la ley de apoyo al capital emprendedor. Tendríamos para este capital inicial los fondos semilla, ¿ah? Em, después vendrían los inversores en capital emprendedor, estas ICE, estas instituciones de capital emprendedor, que puede estar comprendida tanto por personas jurídicas que incorporan dinero a través de esta ICE, personas humanas que incorporan dinero a través de la ICE, o el inversor emprendedor, el inversor que mete directamente dinero en el emprendedor. Después tenemos los fondos de aceleraciones y las aceleradoras,
que hay una coinversión público-privada, es decir, por cada peso o dólar que pone el privado, lo va a poner también el Estado. Y después tenemos los fondos de expansión. De esa forma es como tratamos de buscar el crecimiento y la consolidación de emprendimientos dinámicos, es decir, estas empresas tecnológicas disruptivas, de crecimiento exponencial y escalable en la Argentina. Y después fíjense cómo la diferencia de la empresa tradicional, que el crecimiento obviamente, como habíamos dicho, es mucho más paulatino y para buscar un crédito tenemos el BICE, las SGR, que también vamos a verlo después, eh, productos no bancarios, es decir, esas son las formas que tienen de financiamiento una pyme actualmente. Así que bueno, esos son los aspectos más importantes que tiene la ley de apoyo al capital emprendedor. Em, Así que bueno, espero que se haya entendido básicamente los puntos principales y cuál en realidad es el espíritu del legislador que tuvo el momento de realizar esta ley, porque nos permite comprenderla en su totalidad. Y bueno, ya en la próxima clase ya nos adentramos en las SAS particularmente.